vamos a ver el costo de capital. Y aquí pues vamos a ver la teoría y la práctica. De la teoría pues ya creo que hemos visto bastante de economía financiera, el KPM, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero de la práctica sí vamos a tener que ver bastante. Aquí en lo que vamos a dedicarle después bastante tiempo es un caso que es el próximo que nos toca, que es Midland, que es dentro de 2 semanas, que como que nos obliga a hacer un análisis, digamos, de cómo se calcula el costo de capital. Ese caso lo vamos a ver en 2 sesiones, es decir, le vamos a dedicar todo el día a eso, muy importante. Entonces, de nuevo, es importante aquí que ustedes estén en esa discusión de ese caso. Pero entonces, vamos a usar las palabras, digamos, el WACC, digamos que es el nombre, ¿verdad? Es el WACC, es el Weighted Average, average Cost of Capital. Y de hecho, pues así le vamos a llamar en el curso, digamos, el WACC de una empresa. Y entonces, ¿esto cómo se define? Se define de la siguiente manera. Imagínense que la empresa vale V, es el valor de la empresa, y que VJ es el valor del instrumento con que se financia la empresa. Entonces vamos a tener vamos a tener otra serie de valores ahí importantes. RJ es el rendimiento esperado del instrumento J, y tau de J es el escudo fiscal del instrumento J. Aquí nada más recuerden, este es en el artículo de Miller que vimos la semana pasada, en 1977. Cómo se calcula eso puede ser diferente, digamos, dependiendo de las situaciones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, estamos pensando como el caso más general de una empresa que puede tener una estructura de capital complicada, puede emitir acciones, acciones preferentes, bonos subordinados, deuda con bancos, digamos, puede tener una serie de instrumentos. El caso más complicado es, entonces el WACC se calcula de la siguiente manera. El WACC se calcularía como la suma de todos los instrumentos con que se financia la empresa. Es un promedio ponderado, entonces uso VJ sobre V por el rendimiento esperado de ese instrumento, y el WACC es después de impuestos, ¿verdad? Entonces se calcula de esta manera. Lo vamos a estudiar con bastante detalle, entonces ya, digamos, ya veremos ahí las distintas, digamos, cosillas que pueden aparecer ahí. Vamos a empezar con el caso más simple, es el que vamos a estudiar con bastante detalle. Caso más simple es donde tenemos acciones y deuda. Acciones que van a tener un valor de mercado E, y deuda con un valor de mercado D. ¿Okay? Entonces vamos, en ese caso, el WACC va a ser, el WACC de la empresa va a ser igual a, y el valor del negocio, pues simple y sencillamente va a ser E más D. ¿Okay? El WACC sería E entre el valor del negocio por el costo de las acciones. Esta, como no genera ningún escudo fiscal, no tiene el tau digamos, sería 0, más deuda sobre el valor del negocio
por el rendimiento de la deuda esperado. Vean que aquí le pongo esperado porque pudiera ser que la deuda sea riesgosa, ¿ok? Por 1 menos tau, ¿ok? Y entonces este tiene varios nombres, ¿verdad? Entonces tiene el nombre de costo de capital. Costo de capital. También es la tasa de corte para proyectos de una empresa. Puede usarse, ya después vamos a ver, digamos, en qué situaciones se usa, aunque no, ¿verdad? Y entonces es uno de los números así súper importantes de uno poder calcular bien, ¿ok? Entonces, más cosas acerca del WACC. Este puede ser histórico. Entonces es con E, D y E, históricos, antiguos. Y el tau, ¿verdad? También que sea antiguo, ¿verdad? Puede ser histórico. O viendo para adelante. Ok, ya cuando estudiemos el caso de Midland, pues vamos a tener que calcular ambos, uno histórico, uno ver para adelante y para qué sirve eso, ¿verdad? Porque está aquí. Ok, entonces, como digamos, como una cosa que me gustaría, digamos, que tuviéramos una idea, porque si no puede uno caer en circularidades, es que, digamos, en vez de ver E entre E, V, como cosas independientes, digamos, como primero uno calcular el valor de la empresa y otro calcular el valor del patrimonio. Yo lo que quisiera es que hiciéramos digamos, en la mente, tratar de pensar más bien como, digamos, como eso, como una ponderación. Es decir, como un valor fusionado entre los dos, que es el porcentaje del, digamos, del capital invertido que me dan los accionistas. ¿Ok? Y D entre EV es el porcentaje del capital invertido que me dan los acreedores. ¿Ok? De nuevo, tal vez, digamos, ahorita quizás le suene como medio raro que le estoy diciendo, pero, digamos, uno, en vez de pensar D, E, V, etcétera, piensen, vea, el 20% de mi financiamiento viene por acciones y el 80% por deuda. Es una forma de pensarlo que me parece que está bien. ¿Ok? Bien, entonces, y nada más, digamos, este es digamos, el WACC se podría calcular de muchas maneras. Aquí el ERE, que es el que más me interesa, podría calcularse por el KPM o por el APT. ¿Okay? Este sería el FAMA French Carhart, el modelo APT ahí, ¿verdad? Ustedes ya en economía financiera vieron que son dos modelos obviamente diferentes, etcétera, ¿verdad? Que en la práctica los resultados no varían mucho. Yo además diría una cosa del APT, del Fama French Carhart, es que, digamos, es como un poquito más frágil al ser 3 factores. Entonces nosotros, pues aquí, por lo general, pues vamos a usar el KPM, pero igual, siéntanse ustedes ya están con la posibilidad de calcularlo también como si fuera el APT. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Ok, No, profe. ok, bien. Entonces, ahora digamos, vamos a ver, digamos, como cosas prácticas a la hora de calcular el WACC. Entonces, como les decía, el WACC
se puede calcular con datos históricos. Digamos, por ejemplo, del 2017, ¿cuál era el WACC de mi empresa en el 2017? El actual, digamos, él es el actual, y un WACC futuro. ¿Ok? Y entonces aquí son varias cosas que son importantes. Entonces, ¿qué depende? Son estructura de capital, tiene que ser consistente, ¿verdad? Tiene que ser la pasada, la futura o la presente, ¿verdad? Los costos también tienen que ser pasados, presentes, futuros. Es decir, si, digamos, estoy calculando digamos, la tasa del WACC del 2017, necesito usar el KPM y dentro del KPM el RF que tendría que usar es del 2017. Entonces los costos de instrumentos, ¿verdad? Tienen que ser acordes. ¿Ok? Y la otra cosa es que los impuestos tienen que ser acordes. Entonces, por ejemplo, imagínense que habíamos visto que la tasa de impuesto en Costa Rica era el 30%. Imagínense que hay elecciones y quedan, no sé, los libertarios y Otto Guevara dice voy a bajar los impuestos del 30 al 20%. Entonces, el WACC que tendríamos que usar, y digamos, uno piensa, si piensa que esa ley va a pasar, entonces tendría que usar digamos, el TAU ahí sería del 20%, no el que está actualmente, sino el que va a ser en un futuro. ¿Está claro? Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ver varias cosillas acerca de, digamos, ya como prácticas a la hora de calcular el costo de capital. Ok. Entonces, la primera es la siguiente. Si se puede, a veces no se puede, entonces uno tiene que, digamos, no sé si la palabra es improvisar, pero no usar digamos, esa regla porque es imposible. Entonces, la primera idea o la primera sugerencia es use valores de mercado para calcular el EV especialmente, y el D vamos a ver que es como un caso especial, pero sí, sí es posible. Sí es posible. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. Y vamos a calcular el costo de capital de una empresa que se llama, el ticker de la empresa es COP y el nombre es Conoco. Y vamos a tener los datos de 1 de abril del 2011. ¿Okay? Entonces, esta es una empresa que es una empresa petrolera. Y entonces, ok, entonces, digamos, queremos calcular el costo de capital de ella. Y entonces, la primera cosa que necesitamos es encontrar digamos, el E. Entonces, ¿cómo encuentro el E? Y vamos a calcular el WACC actual. Bueno, actual, digamos, es en ese momento, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es, quieren ver el valor del patrimonio. Entonces, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? Lo busco en los balances de la empresa o en los datos de la bolsa. Edgar, ¿qué vas a decir? Yo iba a decir que los datos de la bolsa, el Ok, número de acciones por el precio que tienen. ok, el número de acciones por el precio que tiene, efectivamente. Entonces, no voy a usar el valor en libros, ¿verdad? Que es el valor que está ahí en contable. En esta empresa además se puede conseguir. Entonces, esta empresa tiene 1.46 miles de millones de acciones. Este es el número de la empresa y el precio de la acción está en 79.68. Es el precio J. Este sería, y es el precio al primero de abril del 2000, digamos, primero de abril del 2011. Y entonces me dice, bueno, esta empresa tiene una capitalización de mercado de miles de millones de dólares, de 139.000
con 900 miles de millones. ¿Ok? Entonces, una pregunta, ¿esto es una empresa grande, pequeña, más o menos? Yo diría que grande. Sí, bastante grande, ¿verdad? Sí, es una empresa así, que si vale eso, ¿verdad? Tiene un valor bastante grande. Ok, bueno, y entonces ahora, digamos, son varios ingredientes que necesitamos agarrar. Ahora necesitamos encontrar el valor de la deuda. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se llama? ¿De dónde lo sacamos? Ese valor de la deuda. Yo digo que eso sí se obtiene de los balances. Ok, entonces, sí, entonces, mercado. Y entonces, esto lo vamos a obtener de los balances. Y entonces, nada más por un tema de contabilidad y todo, las empresas pues tienen pasivos y tienen deudas, son dos cosas diferentes. Edgar, que es el contador, ¿cuál es la diferencia entre una deuda y un pasivo en general? Entre una deuda y un pasivo. Y otro, Pues, bueno, no sea o sea, deuda. la deuda también es un pasivo, pero o sea, los pasivos están compuestos digamos, por las cuentas por cobrar o los impuestos por pagar también, perdón, por pagar. Sí, sí, sí. Y la deuda se refiere solo como a los bonos o este tipo de instrumentos que Son se le piden como a un banco. Ok, instrumentos con costos financieros, ¿no? ok, efectivamente, digamos, yo creo que Felipe tiene toda la razón, ¿verdad? Es un instrumento, es un pasivo con un costo financiero. Pasivo con costo financiero. Y entonces, a veces eso es más difícil, digamos, digamos, para una empresa muy complicada, pero vamos a agarrarlo del balance. Son los pasivos con costo financiero. ¿Ok? Y entonces ahí vamos a agarrar y el valor en libros. El valor en libros de la deuda de esta empresa es de 23, vamos a ponerlo, perdón, en negro. Y los pasivos de esta empresa son de 23,6 miles de millones, miles de millones. Ok. Entonces, entonces este es el valor en libros, valor en libros. Ok. Cuando estábamos viendo el caso, el ejemplo de Volkswagen, yo les había dicho que si el RD es tasa variable, entonces más o menos el valor en libros, voy a valor en libros, es aproximadamente igual, perdón, de valor en libros, es aproximadamente igual a de valor de mercado. ¿Ok? Ok, entonces hay una excepción a esto y la excepción es excepción, el valor en libros y el valor de mercado van a diferir mucho. Si difieren bastante, el valor en libros y el valor de mercado, si calificación es menor a triple B menos o BAA menos. ¿Se acuerdan estas calificaciones de los instrumentos financieros? Sí. ¿Qué pasaba con, había como ese corte, ¿verdad? En ese nivel. Ujú. ¿Qué pasaba ahí? Como que desaparecían, quebraban más. Quebraban más, pero entonces ya ahí resulta que tiene un costo de quiebra más alto. Y entonces lo que pasa con el costo de quiebra más alto es que eh, la tasa de interés prometida no es lo mismo que la tasa de interés esperada, porque la tasa esperada es lo prometido por la probabilidad de que no quiebre, por la probabilidad de que quiebre y cuánto me va a dar en ese caso, de la recuperación. Y entonces para las empresas
con calificación. Y, bueno, ¿se acuerdan ustedes qué nombre tenían de calificación? Estas empresas con calificación triple B menos para arriba. Bueno, basura. No, Bueno, los bonos basura son los de menos, de triple B menos. De inversión. Sí, son bonos de grado de inversión, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es un detalle que hay que tener ahí, ¿verdad? Que, digamos, si la deuda es, digamos, relativamente sin riesgo, entonces uno puede usarlo del valor en libro. Si ya fuera una deuda riesgosa, entonces ahí sí que de veras uno tendría que usar lo que nosotros vimos más la vez pasada, de tratar de sacar un valor de mercado de esa deuda riesgosa, ¿verdad? Y pues lleva su complejidad. ¿Okay? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Ok, otra, digamos, tal vez para como ver en detalle, normal, a veces la gente solo usa la deuda de largo plazo. Yo en general usaría toda la deuda, la de largo plazo y la de corto plazo, porque depende un poco de la estrategia de financiamiento. La razón de que se usa de largo plazo es que en Estados Unidos se considera que yo lo de largo plazo lo estoy financiando con deuda de largo plazo y por eso es lo que necesito ver, y que la de corto plazo más o menos se cancela con el efectivo que tiene la empresa. Eso es cierto para la mayoría de las empresas en Estados Unidos, pero no para todas, y ciertamente para otros países. Digamos, por ejemplo, ustedes han oído de Cemex. Me imagino. Cementera. Es una cementera, ¿verdad? ¿Y de qué país es esta Cemex? Es de México. México. Ok, es de México. Entonces, ellos tenían una estrategia de endeudarse a corto plazo para financiarse todo. Vimos que Volkswagen tenía una estrategia parecida. ¿Esa es una estrategia riesgosa o no? ¿Qué les parece? Es riesgosa porque me obliga como a tener ventas altas para poder tener la liquidez para pagar las deudas. Bueno, o que yo me pueda estar refinanciando todo, digamos, que era lo que estaban haciendo, que se refinanciaban todo el tiempo en el mercado. Y entonces eso es lo que estaban haciendo. Bueno, el hecho, lo que quería decirles es que eso lo hacen algunas empresas, no todas. Y dependiendo de los países es más o menos común. Entonces, como para uno estar seguro, pues, y digamos, porque uno no sabe a lo que se enfrenta, yo metería toda la deuda de corto y de largo plazo. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? Profe, entonces, digamos, ese 23,6 miles de millones lo sacamos de lo que está en bolsa. En los balances, porque normalmente la deuda no se transa tanto, no hay, digamos, no se transa en bolsa normalmente. Okay. Volkswagen vimos que sí se transaba en bolsa una parte de la deuda y uno la podía ver, pero en la mayoría de empresas, aún empresas tan grandes como esta, de ahí no se transa, entonces hay que verlo en el balance. Entonces es como una combinación. Digamos, y en buena teoría uno usaría el valor de mercado de la deuda, pero como les decía yo, esta empresa, el valor en libros y el valor de mercado se parecen para la deuda. ¿Ok? Gracias. Okay. Ok, bien. Entonces tenemos esto y entonces vamos a ver el valor del negocio de Conoco. El Enterprise Value de Conoco sería 116, perdón, aquí tuve un error garrafal y nadie lo chequeó. 79 por 1,46 es 116. 116,3 millones, miles de millones. Ok, el valor del negocio es 116,3 más 23,6 y esto es lo que me da 139,9. Ese es el valor, miles de millones. Miles de millones. ¿Ok? Y entonces aquí quiero hacer un pequeño análisis. Digamos, todas estas cosas también es útil porque a uno le va ayudando a entender un poquito mejor la empresa y la industria y lo que sea. Y uno, pues eso, si uno se vuelve un analista financiero, como que se especializan, ¿verdad? En ciertas industrias y lo ven así. Bueno, entonces vamos a agarrar este dato que es dos formas de medir el endeudamiento. Una es deuda sobre el patrimonio
y esto me da 0.2029. Esta es una forma de medirlo. Y la otra es deuda sobre el valor del negocio. Y esto me da 0.1687. Y el patrimonio sobre el valor del negocio me da un valor de 0.833. Ok, nada más quería antes de, digamos, son números, pero vale la pena tal vez un poco pensar un poco. Esta empresa está muy endeudada, poco endeudada, ¿qué les parece? Poco endeudada. Poco endeudada, Felipe. Y vamos a ver, esto es bastante típico de las empresas petroleras. ¿Por qué piensan que las empresas petroleras están poco endeudadas? Pregunto varias cosas. ¿Los flujos de caja de ellas son buenos, malos, más o menos? La pregunta tal vez es ¿por qué las empresas petroleras tienen tan poco endeudamiento, esta en particular? ¿Será porque puede predecir con relativa facilidad sus flujos de caja? Bueno, pero si eso fuera el caso, yo podría endeudarme más. Ah, cierto. Ujú. Porque aumentan los costos de quiebra o la probabilidad de quiebra. Si se endeuda mucho. Ok, bueno, va con el tema de la probabilidad de quiebra. Vamos a ver, el asunto es, quizá en el fondo la pregunta es, ¿el negocio petrolero es riesgo? Para, digamos, yo soy una petrolera. ¿Cuáles son mis riesgos? Sí, o sea, yo diría que más bien no les gustan, o sea, no se endeudan a largo plazo o a un plazo mayor, Sí. porque precisamente el petróleo tiene o sea, es muy variable. Entonces, Ok, bueno, entonces vimos ya la primera cosa, tal vez, y Luis lo dijo muy bien, el petróleo tiene un precio muy variable, entonces ahí hay un riesgo, llamémoslo así, de mercado muy serio, ¿verdad? No es el único, ¿verdad? Las exploradoras, ¿de qué dependen? Digamos, ¿cuál es el inventario de las exploradoras? Una refinadora de petróleo como Conoco, una empresa petrolera. ¿Cuál es el inventario? ¿Cuál es la pregunta? Sí, sí, ¿dónde lo tiene ese inventario? Allá, el costo de mantenerlo es mucho. Vamos a ver, sí, pero vamos a ver, ¿de dónde saca el petróleo las petroleras? De De los los yacimientos. pozos. De los pozos petroleros. Y entonces pregunto, ¿hay un riesgo asociado a eso, digamos, a esa extracción del petróleo? Supongo que si no lo pueden, digamos, determinar con fiabilidad de cuánto petróleo tiene cada pozo, entonces hay como el riesgo de que se les acaba en cierto momento. Ok, eso puede ser, pero digamos, la ciencia de eso está bastante bien determinada, entonces digamos, como que sí saben eso, ¿verdad? Pero ¿qué otros riesgos existen asociados a tener un pozo petrolero? ¿El de transportar el petróleo? Ok, hay un riesgo ahí, ¿verdad? No es tan súper fuerte, ¿verdad? Pero es un riesgo que existe. A ver, imagínense que yo soy Conoco y yo tengo pozos petroleros. Ahora les voy a decir dónde los tengo. Dos los tengo en Estados Unidos, dos en Venezuela y dos en Nigeria. Esos son los típicos lugares donde tengo el petróleo, donde está el petróleo. ¿Qué riesgos hay Y ahí? me imagino que en Venezuela y Nigeria hay como mucho riesgo asociado a la estabilidad política. Sí, que me expropien, por ejemplo, digamos, entonces depende de los lugares, hay un riesgo ahí, ¿verdad? E imaginémonos ahora que por la razón que sea, Conoco solo tiene todos los pozos petroleros en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. ¿Tendría riesgos aún ahí o no? O mejor dicho, Ah, ¿cuál es la problemática? Sí, Andrés. Canadá podría como emitir una ley para que ya no se saque más petróleo, digamos, en alguna zona en específico. Bueno, sí, efectivamente Canadá podría y Estados Unidos podrían tener leyes por temas ecológicos, ¿verdad? Hay un riesgo ahí. No, vamos a ver, tal vez les pongo el ejemplo. Vamos a salir un poquito del De petróleo. exportar.
Sí, exportar puede ser también. En Estados Unidos habían leyes que prohibían exportar petróleo a Estados Unidos. No, tal vez les voy a poner el ejemplo diferente. Imagínense que yo soy una empresa de farmacéutica. Digamos, si yo tengo una medicina del colesterol y entonces eso me genera flujos de caja. La pregunta ahí, si eso es riesgoso o no es riesgoso. O digamos, ¿cuál es el negocio de la empresa farmacéutica? Ya tengo esta medicina. Que la gente tenga el colesterol alto. Ok, tenga el colesterol alto, lo saco, ¿verdad? Pero esta medicina, ¿por cuántos años la puedo vender? Mientras tenga válida la patente y los permisos. Ok, mientras tenga válida la patente, son como unos 17 años. Y entonces, cuando se terminen esos 17 años, ya lo van a vender genéricos, entonces se me van a bajar mucho las ventas. Entonces, una empresa farmacéutica, ¿qué es lo que tiene que hacer para generar flujos de caja constantes en el tiempo? Para entender qué son los riesgos, ¿verdad? O sea, yo tengo que estar generando como nuevos Ajá. medicamentos y para patentarlos y así mantener los ingresos. Sí, nuevas patentes. Si yo tengo que tener una tubería llena de patentes, ¿verdad? Entonces eso es el riesgo, y el riesgo es que yo no encuentre o que no me den una patente para el producto que yo tengo. ¿Ok? Entonces, ok, eso es de farmacéuticas. Ahora pensemos un momento en el petróleo, si tiene algo parecido a las farmacéuticas. No encontrar más pozos. No encontrar más pozos, ¿verdad? O que digamos, por las razones que fuera, ¿verdad? Que ya geológicamente no los encontré, o puede ser que me prohíban explorar más, por la razón que sea, y entonces ahí sí que tengo un problema, porque cuando el pozo se acabe, digamos que pueden tener una vida útil de, no sé, como mucho 20 años, una cosa así, ¿verdad? Y entonces ya se acaba eso y ya tengo un problema. Entonces, ahora ya con todo lo que les expuse, ¿tiene sentido o no tiene sentido de que una empresa petrolera tenga poco endeudamiento? Sí, profe, porque si se queda sin pozos, de ahí, o sea, y tiene una deuda muy grande, es un problema. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, ahí digamos, vemos que el problema es, digamos, que hay una alta volatilidad. No necesariamente los costos de quiebra son muy altos, porque los activos están como muy bien definidos, pero ahí la probabilidad de quiebra es alta. Entonces, son empresas que tienen endeudamiento relativamente bajo. Eso es bueno como para que nosotros vayamos haciéndonos una idea de factores de que afectan más o menos endeudamiento, pero bueno, ya vimos que esta empresa pues tiene poco endeudamiento y tiene ese sentido. Pero sí es como uno bueno ir a veces pensando acerca de por qué. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora voy a sacar el siguiente dato, ¿verdad? El siguiente dato que necesito para el WACC, volvámonos al WACC. Tal vez aquí vean que tengo, esta es la fórmula del WACC. Digamos, pensando, ya tenemos el dato actual, un WACC actual. Ya lo que acabo de encontrar es el E, el EV, el D, el EV. Y entonces ahora nos faltan, digamos, los rendimientos y los impuestos. ¿Ok? Entonces vamos ahora a los siguientes pasos. Entonces voy a sacar el RD. ¿Ok? El RD de esta empresa y me da un 4,9%. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, ¿de dónde lo saqué? Igual de los balances. Bueno, me parece que se sacaría de 2 balances. Ok, vamos a ver. Y entonces, una posibilidad que está diciendo Felipe es de los balances. Ok. ¿Y cómo lo saca, Felipe? Tendría que buscar en el estado de resultados los gastos por intereses Ok. y compararlo con el monto de la deuda en el balance general. Ok, entonces vamos a ver, gasto por interés en el periodo T, ¿verdad? Y esto lo divido entre la deuda en T-1. ¿Por qué? Y estos son detallitos. Podría haber usado deuda en T, pero ¿por qué uso T-1? Porque los intereses se pagan el año siguiente. Exacto. Ok.
Entonces eso, podría usar, pero es una aproximación, ¿verdad? Entonces uso la deuda al principio del periodo, digamos que es lo mismo que al final del periodo anterior, y los intereses pagados durante el periodo. Okay, entonces esa es una forma de hacerlo. Ok, esa es una forma de ponerlos. Existen otras formas. En general aquí vamos a tener que ser nosotros como el gato, ¿verdad? Que tenemos que saber caer de 4 patas de distintas formas. Esta es una forma que siempre, digamos, que se puede. Otra forma, que podría yo calcular el costo de la deuda. Otra forma. Fijándose en los términos en los que sacó la deuda. O sea, directamente viendo los términos. Ok, pudiera ser, y bueno, y a veces pasa, ¿verdad? Que puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, lo que yo, pero eso de hecho es más difícil de encontrar que el balance, ¿verdad? Entonces, les voy a decir otra forma. Entonces, yo puedo ver la calificación de la empresa. Entonces, dice, mira, la calificación de Conoco es A, ¿ok? ¿Tiene sentido que tenga una calificación A, Conoco? Yo diría que sí, porque de todos modos la deuda es baja, entonces como que ellos siempre cumplen. Sí, y entonces ahí lo que me fijo es en Moody's o me fijo en cómo se llama Standard & Poor's, ¿verdad? ¿Cuánto es? Una cosa interesante, digamos, aunque la empresa no estuviera cotizada en el mercado, me parece, digamos, no me parece, no, yo sé que Moody's tiene como una herramientita donde uno le mete los números del balance, estado de resultados y le dice, vea, esta empresa tendría una calificación como tal, ¿verdad? Y entonces eso ya uno le ayuda a tenerlo en la cabeza. Me parece, obviamente ese softwarecito cuesta plata, ¿verdad? Si alguno de ustedes pues llega a trabajar en Moody's, pues ya no le costará plata, pero digamos, pero sí se puede sacar una calificación. Y entonces me dice, vea, esta la calificación es A, y una empresa A paga 150 puntos base más que el RF. ¿Okay? Entonces dice, ok, bien, entonces ya yo tengo ese dato y ahora vamos a ver el RF. Entonces podría calcularlo de esa manera. Es fijarme primero en una, ¿cómo se llama? En la calificación que tiene y después fijarme a ver cuánto paga además digamos, una empresa con esa calificación. Esos datos por lo general están, digamos, en el Federal Reserve los tiene y el FRED específicamente, pues es un lado que uno siempre se puede fijar, pues tienen los datos muy ordenados, ¿verdad? De cuánto paga más, digamos, de tasas de interés. Entonces esto me puedo fijar en el FRED entre otros lugares, pero hay varios lugares donde uno se puede fijar en cuánto es digamos, esa prima por, digamos, que yo pago por, digamos, por encima de la tasa libre de riesgo. Ok, bien. Entonces, eso es un dato que tenía. Otro dato que tenía es el TAU. Y entonces el TAU para Conoco es del 40%. Y la pregunta es, ¿de dónde lo saco? Igual de los balances. Ok. Luis Felipe, ¿cómo lo harías? Eso sería viendo las utilidades netas antes de impuestos y ver cuánto pagaron por impuestos. Ok, entonces impuestos antes de dividir entre las utilidades antes de impuestos. Utilidades antes de impuestos. Ok, bien. Esto sirve muy bien para los datos cuando uno va a calcular el WACC histórico o el WACC actual. Imagínense que yo necesito hacer digamos, un WACC futuro y está, digamos, era el 40% en el 2016, pero queda electo Donald Trump. Digamos, para usar el TAU, ¿cuál debería usar? ¿El histórico o el futuro? Si estoy, por ejemplo, valorando flujos de caja futuros. No, para el futuro. Ok, y entonces ahí, ¿qué debería usar? ¿De dónde lo saco?
Ok, entonces estos sirven para el histórico y el futuro. ¿Ok? No, pero el histórico más el actual. Para el futuro, ¿qué hago? De, no sé, ver el plan de gobierno del presidente que se está mandando. ¿Ves? Sí, sí, lo mismo. Ok, entonces ver, digamos, ver y ver si de veras va, ¿cómo se llama? Entonces, digamos, ver tasas futuras. Ver tasas futuras. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues digo, vea, era el 40%, dicen que van a bajar los impuestos al 21%, entonces voy a usar ese 21% para y yo sí creo que sí van a pasar por X, Y razones, ¿verdad? Pero bueno, entonces, digamos, ven que a veces es más difícil de lo que parece. Ok, bien. Entonces, ahora tengo esto y ahora vamos a agarrar el RE. Ok, el RE. Vamos a usar el CAPEM. Ok, el CAPEM. Y entonces vamos a ver, vamos a usar la fórmula, ¿se acuerdan? Era RF más el beta de las acciones por la prima de mercado. Bien. Entonces, vamos a ver los datos. Entonces, RF. Entonces, les voy a decir la práctica, digamos, para valorar empresas. Eso es distinto para valorar acciones, ¿verdad? Entonces, el RF voy a usar un bono de 10 años, típicamente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estoy usando un bono de 10 años y no, por ejemplo, un bono de 3 meses? Sí, Habíamos comentado que, bueno, la deuda que se está usando es de largo plazo, entonces tengo que ver cuánto paga, digamos, en un periodo, eh, bueno, no sé si esto es un promedio o algo así, pero digamos que extenso de tiempo. ok, También, sí, digamos, es un periodo extenso de tiempo. Felipe, ¿ibas a decir algo? sí, que también me parece que es como lo habitual que las empresas se endeuden con bonos de esos plazos. Ok, vean que estamos calculándolo para acciones, ¿verdad? No para bonos. Aunque no los contradije porque tienen razón, ¿verdad? Que algo, digamos, están diciendo es algo de largo plazo, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver. Les explico un poco digamos, la idea. La pregunta es ¿para qué es lo que me va a servir esta tasa de corte? Entonces, esta tasa de corte me sirve para valorar proyectos de largo plazo, para valorar a la empresa, etcétera, ¿verdad? Y entonces, yo lo que necesito es decir, bueno, yo tengo, digamos, estos son flujos de caja de los accionistas. Ok, vamos a ir a la máquina del tiempo para ver una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan lo que era la duración de un bono? Será Es el tiempo que... Dele, Luis. Les, perdón. Sí, es como la semielasticidad del valor del bono o el precio del bono eso era, al tipo de, a alguna variación en ok, el rendimiento, en la tasa de interés. eso es correcto, pero ¿cuál era la otra, la definición más sencilla? Que es el tiempo que yo tardo en recaudar, digamos, Sí, lo que yo invierto sí, es como el en el flujo de bono. caja, el tiempo del flujo de caja promedio, ¿verdad? Entonces eso, digamos, es la duración del bono. Entonces les voy a decir un dato interesante. Resulta que uno, eso igual que lo puede calcular para un bono, lo puede calcular para los flujos de caja de las acciones, ya es la misma idea. Y entonces resulta que la duración de los flujos de caja de los accionistas es de 15 años aproximadamente. Entonces, ¿eso qué les dice? Debería usar una tasa de corto o de largo plazo para calcular estas acciones No, a largo plazo. de largo plazo. De hecho, con los datos que le acabo de decir, que es una duración de 15 años, uno debería usar un bono con una duración de 15 años. ¿Uno de 10 años tiene una duración de 15 o no? No, más bien No, menor.
es menor. Digamos, puede ser más o menos, pero digamos, ahí el dato, digamos, el bono de 20 años es el que tiene una duración más o menos de 15, igual que el de los flujos de caja de los accionistas, nada más como un detalle. Pero el hecho es de que se usa el de 10 años porque se dice, no va a haber tanta diferencia entre esas tasas y el bono de 10 años, por decirlo así, por lo menos en países desarrollados, Estados Unidos, otros, es como el bono más transado, uno de los bonos más transados, y entonces es el que uno quiere usar. ¿Preguntas acerca de esto? Y entonces, ok, ahora una pregunta también. ¿Cuál uso el RF? Digamos, ¿cuál RF de 10 años? Tengo los datos al 1 de abril del 2011 y tengo un promedio, digamos, del 2000 al 2011. ¿Cuál de los dos debería usar? Pero yo creo que el promedio, la verdad, yo he visto que usan el promedio, pero no tengo muy claras las razones del por qué. Entonces, esta es una pregunta con súper trampa. La respuesta, eso es lo que aprenden los MBAs a decir, es depende. Entonces, ¿depende de qué? Si yo estoy si yo estoy calculando un WACC histórico, digamos del 2000 al 2011, entonces yo uso un promedio histórico. ¿Okay? Si yo quiero ver un WACC viendo a futuro, entonces yo voy a usar el WACC actual. ¿Okay? ¿Por qué el WACC actual? Porque el WACC actual me está diciendo, vea, del 2011 al 2021, esto es lo que la gente está pidiendo de tasas de interés. Entonces es el apropiado. ¿Okay? ¿Queda clara la idea? Sí. Ok, bien. Entonces ahí la pregunta es depende. Depende, ¿verdad? Y entonces ya, bueno, ahí digamos, ya les expliqué eso, ¿verdad? Entonces el RF, ok, lo saqué. Esto vamos a ponerlo RN es igual a 3,42%, ¿ok? Que es, ya vieron de dónde lo saqué, más el beta E me da, le voy a poner 1,21. 1,21. Ok, ese 1,21, ¿de dónde lo saqué? De la información de mercado también, digamos, como en Investing o Ok, Yahoo. ver si, por ejemplo, Investing o Yahoo, ¿verdad? Ese, Bueno, digamos, uno también podría calcularlo, ¿no? uno podría también calcularlo. De hecho, lo tendría que calcular si, por ejemplo, necesita digamos, el beta histórico, ¿verdad? ¿Cuál era el beta del 2000? Y ahí se tiene que uno agarrar los datos, ¿verdad? Y calcularlo a mano. Porque, digamos, ya en Investing y Yahoo está el que es hoy, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y también se puede calcular. ¿Okay? Se puede calcular. Digamos, ustedes ya pues eso lo pueden hacer. Ok, bien. Entonces, eso no. Profe, ¿Sí? ¿y para proyecciones? Entonces, ahí lo que yo voy vamos a ver, eso, las proyecciones. Primero que nada, podría usar el dato actual, ¿verdad? Es decir, entonces yo digo, la proyección es que ese beta se mantenga en el futuro. Y hay un caso especial donde uno sí puede cambiarlo, que es donde si usted piensa que la estructura de capital va a cambiar, Felipe. Y entonces ahí sí que sí lo tiene que hacer, pero no va a ser por regresiones ni nada, sino vamos a aprender una fórmula para eso, que se llama apalancar y desapalancar betas. ¿Ok? Entonces, pero bueno, entonces eso, digamos, se puede calcular. Ojo, entonces para futuro, y si hay cambios de estructura, hay que desapalancar y reapalancar. ¿Okay? Entonces, este es un detalle bastante importante pero digamos, pero ahorita no vamos a ver eso, digamos, creo que hoy vamos a ver nada más como los detalles básicos y la próxima semana les voy a enseñar a eso, a desapalancar y reapalancar. ¿Ok? Entonces tenemos este beta ahí
Y entonces aquí finalmente, digamos, para la fórmula del KPM, me falta el Market Risk Premium, la prima de mercado. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde lo saco? Bueno, hay varias fuentes que uno las puede buscar como por industria, como la página de Modaran, por ejemplo. Ok, bien. Entonces una posibilidad es encontrar a Damodaran. Ok, entonces este tiene digamos, primas de mercado, y no solo primas de mercado, porque tiene para Estados Unidos, para Costa Rica, para muchos, digamos, para muchos países, que eso puede ser bastante útil, ¿verdad? Entonces esa es una posible fuente, Damodaran. Ok, ¿qué otra posibilidad tengo? Ahí vimos que en la calificación también vienen los puntos base más que RF. Ok, pero, sí, pero normalmente es calificación para deuda, ¿verdad? Ah, Entonces, bueno, bueno. sí, entonces ahí no, digamos, no es una posibilidad. Ok, otra posibilidad son datos históricos. Ujú. Ok, son datos históricos. ¿Y de dónde lo sacaría uno? Ustedes conocen uno porque ya lo han visto en economía financiera, de hecho, La calcular. página de French. Ok, vamos French Carhart, perdón, de French, la página de French. Él tiene los datos, digamos, el RF, el RM menos RF tiene también datos anuales. Entonces uno podría calcularlo ahí, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de, digamos, de estos datos históricos, pues más o menos, digamos, puede estar, no sé, más o menos el rango puede andar entre un 5 y un 6%. Esa prima de mercado, ¿ok? Ok, otra posibilidad es que le digan a usted, la empresa lo define. Ok, digamos, no sé si usted llega y dice, no, es que aquí en esta empresa donde yo trabajo usan una prima de mercado de un 4,5%. Bueno, entonces eso es el 4,5%, ¿verdad? Digamos, porque no, veamos, realmente ahí hay como una variedad. Lo que uno podría decir es que con datos históricos y todo, por ejemplo, si le dicen, no, use el 1%, ¿qué dirían ustedes acerca de eso? Que use Que una está prima. demasiado abajo. Está muy debajo. De hecho, vimos que acabamos de ver que un A sobre un bono A sobre un RF paga más que el 1%. Entonces uno dice, está loco, ¿verdad? No, ese número no tiene sentido. Y si le dijeran, use una prima de mercado para Conoco, que es una empresa de Estados Unidos, de un 10%, ¿qué dirían ustedes? Que tiene un spread muy alto. Sí, exacto. Entonces, lo que les quería decir de esto es de que, bueno, la empresa lo define y digamos, hay como un rango de lo que es razonable, ¿verdad? Es decir, como les digo, entre un 5, 6, digamos, uno puede irse 4 hasta 7, ¿verdad? Es más o menos razonable. Ya hay números que no son razonables. Pero bueno, eso depende y obviamente sí va a cambiar los números bastante. Como les decía, cuando yo doy esta clase, a los pobres ingenieros se echan a llorar, ¿verdad? Pues pensaban que finanzas era una ciencia, ¿verdad? Y se dan cuenta que de ahí es más como un arte que una ciencia, ¿verdad? Pero entonces, bueno, eso es un dato. Ustedes como economistas creo que no tienen, espero que no tengan ese problema, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese es uno, ¿verdad? Otro, digamos, otra forma que lo podemos ver, esto lo vimos en economía financiera, digamos, es que digamos, una medida de la prima de riesgo mirando hacia adelante estaba dada por gamma sigma al cuadrado, donde sigma al cuadrado era el VIX de largo plazo, digamos, por ejemplo, un año, ya vimos eso, ¿verdad? Y gamma era nuestra medida de aversión al riesgo relativa, que daba como 1,34, digamos 1,30, pongamos. Y entonces uno puede, digamos, también eso podría usarlo. Lo único malo es que ese VIX de un año, pues solo, digamos, está a partir del 2007, ¿verdad? Entonces uno lo podría calcular si es mirando a futuro, ¿verdad?
pero bueno, tiene esas limitaciones. Y si, digamos, el VIX a un año aquí y con esta fórmula le da que es el 4,5, que es más o menos lo que, o el 7, y en la empresa le dice, no, aquí en esta empresa usamos el 5, pues use el 5, no se ponga a hacer berrinches. ¿Ok? ¿Preguntas? En este caso, el gamma, ¿quién lo define? El gamma es estimado, digamos, ese gamma está estimado con datos históricos. Ok. ¿Ok? Una versión al riesgo. Ok, entonces vamos a usar en este ejemplo que está aquí, vamos a usar una prima de riesgo del 6%. ¿Ok? 6% que ahorita es como un poquito alta relativa al histórico. Bueno, ahorita con la pandemia puede ser un número hasta un poquito bajo, pero digamos, es un número que se usa, ¿verdad? De nuevo, para muchos de los casos, pues vamos a usar entre 5 o 6% de prima de riesgo. Ok, entonces ya tenemos todos los datos y entonces estamos listos para calcular ya el WACC actual de Economy. Ok, entonces WACC actual de Economy. Y entonces vamos a ver al WACC de Conoco actual es 0.831, que es qué parte del capital es por acciones, por el punto 1068, que es el costo el costo esperado de las acciones, más mi costo perdón, la ponderación que tiene la deuda por el costo de la deuda, RD, ¿ok? Por 1 menos 0,40, que esto es el tau, esto es D entre el valor del negocio, esto es E entre el valor del negocio, y eso me da un costo de capital del 0.0937. Entonces me dice que este WACC de esta empresa es del 9,37%. Y entonces esto sería lo que llamamos así la tasa de corte actual de Conoco. ¿Ok? Bien, entonces, y la pregunta aquí es, ¿para qué voy a usar yo esta tasa de corte? ¿Para qué la uso? ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? Para descontar los flujos de caja libre Ok, futuros. descontar los flujos de caja de la empresa. Ok. Duros, ok. ¿Algo más? Pero yo puedo comparar, digamos, esa medida del WACC contra, digamos, el endeudamiento óptimo que Ok, yo tengo para ver cómo estoy posicionado. yo podría calcular como digamos, podría variar el endeudamiento para ver el WACC, digamos, el WACC más bajo es el mejor, ¿verdad? Podría hacer ese cálculo, no lo vamos a hacer ahorita, pero lo vamos a hacer la próxima sesión, ¿verdad? Podría hacer eso, ¿verdad? Pero para eso necesitamos toda una serie de herramientas y ya no es propiamente el WACC actual, sino ya es como un WACC óptimo que pueda hacer, ¿verdad? Entonces eso puede pasar ahí. No, la pregunta es para, digamos, entonces, ¿puedo descontar los flujos de caja futuros de la empresa? Les voy a decir esta otra posibilidad, es puedo usarlo para evaluar proyectos de la empresa. Proyectos de la empresa. ¿Okay? Entonces, ¿pero qué tipo de proyectos? Entonces, imagínense que yo estoy haciendo un proyecto, digamos, un pozo exploración, y entonces digo, use la tasa del 937. ¿Por qué sería correcto? Digamos, ¿bajo qué supuesto sería correcto decir eso? Que es el 937. Que el riesgo del Que- proyecto es congruente con el riesgo de la empresa. Ok, efectivamente, sí, digamos, uno lo que ha visto es que uno tiene que descontar los proyectos usando el riesgo que tienen esos proyectos, pero si uno dice, vea, ese proyecto es más o menos aproximado al de la empresa, entonces podría usarlo, ¿verdad? Entonces, proyectos de la empresa,
Ojo, lo que dijo Luis Felipe, ¿verdad? Que tiene que tener eh, riesgo como el de la empresa. Okay. Profe, y una consulta, digamos, no sé si está en relación a lo que dijo Felipe, pero yo tendría que asegurarme de que ese proyecto esté usando fondos tanto de, digamos, capital que viene de las acciones como deuda, que use las dos. Sí, típicamente, aunque eso por lo general no se hace, a veces sí, pero digamos que usted dice, no, eso va a venir de fondos que yo tengo aquí en la empresa, pero entonces uno dice, si es así, dice, digamos, tiene una tasa, digamos, de endeudamiento parecido al de la empresa. ¿Ok? ¿Ok? Ok, entonces, bien, eso podría cambiar porque el proyecto tenga un riesgo diferente al de la empresa, puede ser, o porque yo voy a tener va a cambiar la forma en que me endeudo, ¿verdad? Me endeudo más o me endeudo menos para financiar esto. ¿Okay? Pero bueno, digamos, esa sería una segunda posibilidad. Una tercera posibilidad o un tercer uso del WACC es para evaluar gerentes. ¿Ok? Vamos a ver, ¿por qué? Porque resulta que, digamos, ellos van a tener ganancias, digamos, y entonces yo lo tengo, el WACC va a ser como una especie de costo de oportunidad. Si, por ejemplo, yo tengo, si ellos me están dando, por ejemplo, si ellos tienen, hay una medida que la vamos a ver en un futuro que se llama el ROIC, que es el rendimiento sobre capital invertido de esta empresa. Y entonces imagínense que el ROIC de Conoco es del 9%. Y entonces la pregunta es, ¿eso es una empresa que les parece que está bien o mal manejada? Porque es que ocupamos un marco de referencia según lo que estaba contando. Ok, Entonces, tal vez compararlo con otro. ok, sí, se necesita un marco de referencia, efectivamente, pero les acabo de decir que ya tenemos un marco de referencia. ¿Cuál es ese marco de referencia? WAC. El WACC, ¿verdad? Entonces comparo este ROI contra el WACC. Y entonces aquí la pregunta ¿es un buen o mal rendimiento? Y como casi que está saliendo como que tablas, pero sigue estando por debajo de, Ajá, el WAC, digamos, el 9%. castiga más. Está por debajo, ¿verdad? Entonces me dice, vea, si uno no tuviera datos, uno le dice, 9%, parece más o menos bueno, pero lo que está diciendo es, vea, esto está levemente por debajo del WACC. Entonces, no está del todo bien este número, ¿verdad? Que ellos están teniendo aquí. Entonces, nos permite hacer ese análisis. Bien, yo creo que ahora lo que nos va a seguir, nos toca ver en la próxima sesión, va a ser ese de cómo calcular el WACC y los betas y todo esto cuando la empresa cambia de estructura de capital. Eso se llama apalancar y desapalancar. Creo que este sería un buen momento para parar la clase de hoy y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós. Hasta luego, profe.